Familia JP, muy buenos días para todos. Exitoso comienzo de martes 21 de julio. Nos encontramos conectados en vivo una vez más, junto con todos los miembros de esta hermosa academia y comunidad de JP Inversiones, buscando exclusivamente posibilidades operativas que el mercado nos pueda llegar a estar ofreciendo para poder ir a buscar nuestros planes de trading diario. Sabemos muy bien que previo a estar operando, vamos a pasar por diferentes tipos de segmentaciones previas, como para poder estar viendo un backtesting acerca de cómo los mercados se comportaron el día de ayer y ni que hablar viendo también lo que podría llegar a ser una parte fundamental de movimientos manipulados o inorgánicos que el mercado podría llegar a estar generando en el transcurso de estas próximas 24 horas. Lo primero que vamos a estar descartando es lo que es la parte fundamental de lo que respecta al concepto de las noticias. Si nosotros el día de hoy nos vamos a nuestra plataforma de School y vamos a nuestra sección de su grupo de fundamentales, vamos a poder encontrar de que justamente la agenda económica del día de hoy nos muestra que no va a haber noticias y no va a haber fundamentales que nos hagan llegar a predecir movimientos manipulados o inorgánicos del mercado. Ahora bien, para con esto hay dos cuestiones muy importantes. La primera, muchas personas yo sé que, entre comillas, se pueden llegar a alegrar al poder entender de esta condición, porque lo que uno puede pensar es, bueno, no va a haber movimientos agresivos, movimientos que no tengan ningún tipo de explicación cuando los precios explotan hacia el alza o se desploman hacia la baja, pero también acá hay un condimento que se tiene que saber entender, que muchas veces una noticia o un fundamental, más allá de generar un movimiento manipulado o inorgánico, genera lo que es la volatilidad para hacer que los precios se muevan. Y esa volatilidad al momento de que los precios se muevan nos permite a nosotros poder tener oportunidades mucho más prontas a que los precios lleguen en zona y nosotros poder operar. Les voy a mostrar en un ejemplo bien práctico para con el mercado. Supongamos que el día de hoy se presenta sin noticias y sin fundamentales, como es el ejemplo de lo que hoy va a suceder, y supongamos que si el mercado no se mueve, lo que el mercado puede llegar a hacer es terminar de caer desde nuestra primera zona operativa de venta que teníamos marcada en el precio de Bitcoin, el precio en un momento llegar a ponerse un poco estático en un rango lateralizado y hacer estos pequeños movimientos de esta manera. Si el precio se pone a hacer movimientos como este, a nosotros no nos sirve de nada porque no podemos ni sacarle beneficio a la operativa de venta que estamos dentro del mercado en este momento y ni que hablar lo que tampoco podemos hacer es esperar, por ejemplo, a que el precio caiga e ir a buscar una zona como podría llegar a ser el 50 o el 70% de descuento para nosotros poder estar comprando. Dicho eso, al no generar transacciones, a no generar volatilidad, a no generar movimiento de estas noticias, después no es muy tedioso el tomar beneficio del mercado y también poder buscar otra nueva oportunidad. Entonces, ¿por qué quiero compartir y comentar esto? Porque muchas veces, familia, lo que son noticias y fundamentales son algo que realmente, un concepto que realmente vale de mucho en el mercado y que sirve para poder entender de por qué los mercados se mueven y qué beneficios se puede obtener de eso. Siempre y cuando teniendo el criterio de decir, bueno, estoy por operar algo, tengo una operativa abierta, tengo una noticia fundamental, tomo el criterio de una correcta gestión de capital o una correcta gestión de riesgo. Esto es el punto número uno. Punto número dos que tenemos que saber en cuanto a lo que es la parte fundamental. Sabemos muy bien que más allá que no tengamos agenda económica del día de hoy con noticias y fundamentales, tenemos que saber interpretar de que la noticia o el fundamental en sí, del impacto que podría llegar a tener en la agenda económica, no es el único fundamental que hay que anticipar a un movimiento inorgánico manipulado. Esto es algo que solemos hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber identificar de que en muchas ocasiones los mercados también se mueven de manera manipulada o inorgánica, producto de estos fundamentales, por otros conceptos, como pueden llegar a ser situaciones, por ejemplo, geopolíticas. Por ejemplo, puede llegar a ser por lo que es la operativa de inyección de capital por parte de instituciones, lo que es la oferta y la demanda. Familia, si no hay oferta y demanda, si es decir, si no hay compradores y no hay vendedores que quieran vender de un activo o que quieran comprar de ese activo, el mercado se va a mantener siempre de manera nula. Es decir, siempre se va a mantener estancado y siempre se va a mantener sin transacciones que generen volatilidad hacia el alza o hacia la baja. Entonces, también es importante que eso exista. Que exista todo eso hace de un mercado realmente orgánico en el desplazamiento que el mismo genere. Por eso está bueno que esto suceda y está bueno poder verlo y explicarlo, ¿sí? Así que eso es lo primero que debemos saber. La parte fundamental de agenda económica para las noticias que podamos llegar a estar teniendo para con el día de hoy, no vamos a estar esperando ningún tipo de manipulación del mercado que podría llegar a ser movimientos inorgánicos. Punto uno. Pero, lo que hablábamos recién,
podrían llegar a existir otros conceptos de lo que podría llegar a ser la parte fundamental, entendiendo y pudiendo identificar de que podríamos llegar a tener movimientos, pero no por la agenda económica, sino por la parte geopolítica de alguna figura pública hablando y moviendo el mercado, o tal vez en lo que podría llegar a ser instituciones que salgan a comprar Bitcoin y haga que el precio suba un poco más a lo que viene subiendo este último periodo de tiempo, ¿sí? Familia, me hacen saber ahí en el chat y me confirman si la parte fundamental se ha entendido bien. Es la primera segmentación que tenemos que saber entender para el escenario operativo que hoy, martes 21 de julio, se va a estar presentando. Porque ahora entendiendo eso, lo que vamos a estar pasando justamente es una parte de backtesting, una parte de estructura del mercado, una parte de análisis y una parte operativa, ¿sí? Ahora bien, gracias Dimax y gracias Nico por poder confirmar. Buenísimo que hayas entendido todo muy bien. ¿Qué debemos saber interpretar ahora? Que tenemos al primer activo que vamos a estar viendo, que es justamente el precio de Bitcoin, donde si nosotros tomamos la gráfica y lo que hacemos es ir a lo que podría llegar a ser esta herramienta de círculo, vemos que el precio de Bitcoin se encuentra en este preciso momento en este sitio. La cotización de un Bitcoin es de 66.370 dólares, es decir, la cotización hoy de Bitcoin es de 66.370 dólares. Ahora bien, esto nos da la pauta también de que si nosotros nos basamos en anteriores sesiones que hemos tenido ayer o la semana anterior y demás, vemos que hay un aumento en la capitalización del precio de Bitcoin y subió no solo el desplazamiento de las velas japonesas al momento de desarrollarse el mercado, sino que subió también lo que es su valor. Entonces, cuando uno empieza a poder identificar esto en primera instancia, empieza a ver de que el precio de Bitcoin poquito a poco y de manera muy despacio, empieza a generar rupturas de estructura en lo que podría llegar a ser estructuras de techo o también llamado líneas de resistencia. Joaquín, pará, no tan rápido. ¿A qué hacer referencia con esto? Bien, miren a continuación para que ustedes lo puedan entender. Vamos a irnos a un gráfico que podría llegar a ser de una hora, ¿sí? Si nosotros nos vamos a un gráfico de una hora, lo que vamos a poder encontrar, quitando los dibujos para que lo puedan ver mejor, así de esta manera, van a poder encontrar que este último periodo de tiempo el precio de Bitcoin llegó hasta hace aproximadamente, para decirlo bien con exactitud, hace aproximadamente un poquito menos de un mes, porque estamos hablando del martes 30 de junio y nos encontramos ahora siendo martes 21 de julio. Fíjense en que tiene una cotización de 57.000 dólares aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que a los 67.000 aproximadamente subió 10.000 dólares su cotización, subió 10.000 pips desde este sitio. Ahora bien, que haya subido y que haya incrementado su capitalización, ya hay algo que nos está diciendo. Punto número uno. Punto número dos, no solo nos está diciendo por el incremento de su capitalización, sino también que punto número dos, vamos a observar que el precio al momento de desplazarse con un movimiento hacia el alza, cuando el precio genera un movimiento y un retroceso y corrección bajista, el precio luego sigue subiendo y genera ruptura nuevamente de la estructura de techo de resistencia. Y así, fíjense en cómo el precio lo fue haciendo de esa misma manera. Miren, claro ejemplo, movimiento alcista que el precio genera por acá, punto de frenaje, ¿sí? Que se llama volumen de parada. Después el precio tiene un pequeño movimiento, retroceso y corrección bajista por acá. Y el precio después cuando vuelve a subir, no llega a ser ni siquiera un doble piso acá, vino solo a mitigar el 90% de esta estructura y siguió subiendo. Y esta suba que el precio hizo rompió con la última estructura de techo, línea de resistencia de acá. Después volvió a hacer lo mismo. Movimiento hacia la baja, corrección al 90% de esta estructura, lo vino, lo mitigó y se fue otra vez con un movimiento fuerte alcista, que es el movimiento alcista que está haciendo ahora. Y este movimiento alcista generó nuevamente ruptura de la estructura de techo, línea de resistencia de acá. Entonces, familia, ¿qué podemos llegar a decir con esto? De golpe el precio de Bitcoin ahora, salgámoslo a comprar porque nos vamos a los 100.000 dólares. No, tampoco exageremos. Pero sí lo que se puede ver notoriamente es que en temporalidades bajas estamos en presencia de un activo que poco a poco, primero que nada, deja de estar bajista. Primero. Y segundo, empieza de a poquito a ponerse alcista. Entonces, entendiendo eso, por lo menos en temporades cortas o en temporades medianas, el precio de Bitcoin está presentando esto. Si nosotros nos vamos a temporades mucho más grandes, como puede llegar a ser, por ejemplo, temporades de un gráfico diario, fíjense en que
todavía le falta un buen rompimiento de estructura de techo o línea de resistencia acá en los 67.300 dólares más o menos. Es decir, tenemos todavía casi 1.000 pips, $1.000 para que el precio suba, que tal vez pueda llegar a ser un doble techo, es decir, que venga, suba hasta acá, hasta los 67.300 y vuelva a caer y el precio siga marcándonos debilidad y fuerza bajista, pero estamos muy cercanos de un rompimiento estructural de techo en un gráfico diario. Entonces yo creo que estas próximas horas en el precio de Bitcoin van a ser decisivas. Sí. ¿Y por qué lo digo que van a ser decisivas? Porque si el precio llega a poder darnos un doble techo y hacer una corrección y un movimiento bajista, podemos llegar a estar siguiendo en la tendencia bajista que veníamos teniendo en este último periodo de tiempo. Pero creo que es unas horas decisivas estas que vienen por delante, porque si el precio rompe con fuerza de vela los 67.300 dólares, que era este punto que yo les marcaba recién acá, y el precio después sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y hace un retroceso, yo ahí les podría llegar a empezar a decir de que la estructura de Bitcoin quiere ya una tendencia y un desplazamiento hacia el alza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es accionar desde la manera más anticipada para con el mercado y ir a buscar justamente posiciones de compra. Posiciones de compra que nos permitan poder dejar de su desarrollo e irnos con movimientos lindos hacia el alza para tomar beneficios. Ahora, ¿cuándo eso va a suceder? Familia, literalmente eso no lo sabe nadie. Lo que sí nosotros tenemos que saber es el anticiparnos a cómo el precio va fluctuando. Y esto es poder ver por estructura y por acción de precio cómo los mercados, en este caso como el mercado cripto, más aún en profundidad como el activo de Bitcoin, se viene comportando y qué pauta nos da para nosotros saber cómo vamos a estar tomando de ese beneficio. ¿Sí? Se entendió, familia, la tendencia de Bitcoin, se entendió en qué lugar nos encontramos posicionados, se entendió qué es lo que podemos estar aprovechando, porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, mire, vamos a ir a un gráfico de 30 minutos. Vamos a posicionar justamente la gráfica para que se ordene. Vamos a poner nuevamente justamente lo que podrían llegar a ser los dibujos donde nos va a aparecer justamente las zonas marcadas. Y lo que vamos a poder observar es las zonas que podríamos estar aprovechando en el transcurso de las próximas horas, ¿sí? Para con eso, aprovechar para poder contarles que son las 10:35 de la mañana de Argentina, es decir, las 9:35 de la mañana de Nueva Jersey, de Nueva York, de la Bolsa de Wall Street, donde justamente tenemos que saber identificar de que estamos en la apertura de uno de los mercados más volátiles que existen de lo que son, ¿sí?, las aperturas y cierres de mercado. Saben que existe lo que es la apertura del mercado de Estados Unidos, la apertura del mercado de Asia, la apertura del mercado de Londres. Bueno, Estados Unidos es una de las aperturas con más oportunidades por la cantidad de transacciones que se mueven dentro de lo que es ese momento, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos saber identificar? Que estamos ya en una parte fundamental del mercado por el horario. ¿Podría el precio desplomarse con mucha fuerza o explotar? Sí, producto justamente de esto que hablábamos recién. Lo que yo puedo ver a simple vista es la parte más fundamental que vamos a tener el día de hoy va a ser este periodo de apertura del mercado de Estados Unidos. Porque si después no tenemos lo que es la parte de agenda económica fundamentales, no deberíamos tener que preocuparnos mucho por otro concepto. Lo que sí podría suceder, como hablamos antes, situaciones geopolíticas, compra y venta y oferta y demanda de instituciones, de inyección o retiro de capital y demás. Ahora bien, entendiendo el precio de Bitcoin como recién lo veíamos, y gracias por la confirmación de ustedes ahí en el chat, vamos a empezar a ver dónde podríamos buscar posibilidades operativas en el mismo. En cuanto a ventas, la venta más cercana que nosotros teníamos marcada para el día de hoy es donde el precio recién se acaba de frenar en este sitio que vamos a poder mostrar acá y donde el precio acaba de hacer un pequeño movimiento hacia la baja, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué el precio se encuentra haciendo este movimiento hacia la baja desde el principio de la zona operativa de venta? Porque si nosotros nos vamos a un gráfico de 15 minutos y tomamos lo que es nuestro indicador en la parte inferior de índice de fuerza relativa, y justamente podemos encontrar cómo tomando esta línea de tendencia vamos a encontrar que el precio tenía la voluntad de querer seguir mostrando una continuidad hacia el alza, pero nuestro indicador de índice de fuerza relativa nos mostró todo lo contrario. Es por eso que para las personas que pudieron copiar la zona y que vieron confirmación, tranquilamente se podía estar operando esa venta y teniendo el criterio del desarrollo que el mismo iba a generar. Así que, ¿alguien familia de casualidad copió ya las zonas operativas en el mercado? ¿Alguien de casualidad pudo llegar a verlo a Bitcoin en zona operativa de venta? ¿Alguien de casualidad llegó a ver
esta confirmación de venta en Bitcoin y pudo llegar a ingresar. Los leo ahí en el chat como para poder saber y que me puedan contar, porque la verdad que si ustedes se fijan en un gráfico de 15 minutos, es muy lindo esto que sucedió acá, miren. Le vamos a hacer un poco más de zoom para que lo puedan ver bien. Es lindo esta vela envolvente bajista o patrón de continuidad bajista que el precio generó envolviendo la vela de color rojo a la vela de color verde dentro de zona con confirmación para que el precio caiga. Joaquín, pero pará, vos me estás diciendo eso, pero veo que hay una vela verde que ahora quiere como subir. Sí, porque también tenés que entender la condición del mercado ahora, como lo hablábamos hace minutos, que tenemos una apertura del mercado de Estados Unidos, donde más allá de que haya un rejunte de velas que nos muestre que hay predominancia de fuerza de vendedores o de osos y que el mercado quiera caer, la apertura del mercado de Estados Unidos tranquilamente puede neutralizar eso y hacer un movimiento completamente diferente en su dirección. Entonces, atención, sepamos gestionar bien nuestro capital, gestionar bien nuestro riesgo, porque sabemos muy bien que estamos justamente en este periodo de estos momentos ahora, en esa pequeña volatilidad. Ahí me dice Nico, yo estoy dentro, Maxi también. Fantástico, fantástico, muy bien, muy bien. Vamos a hacer un seguimiento entonces todos juntos a la operativa. Eso es en cuanto a ventas para lo que es el precio de Bitcoin. Pero hoy por hoy, como lo hablábamos recién hace minutos, lo que a mí me gustaría de este activo es poder buscar una linda posición de compra e irnos con un movimiento hacia el alza. Y ahora bien, ¿dónde buscaría compras? Familia, si ustedes se van a la parte inferior del precio de Bitcoin, vamos en un gráfico de 45 minutos, vamos a poder encontrar que las zonas operativas de compra que tenemos marcadas el día de hoy, literalmente son las mismas que estuvieron marcadas el día de ayer. Y ahora, ¿por qué sucede esto? Porque si ustedes se fijan, el precio de Bitcoin se encuentra con un movimiento hacia el alza. Todavía no llegó a generar un volumen de parada, no se frenó y sigue hacia el alza. Y recién ahora el precio podríamos llegar a decir que se está empezando a frenar al movimiento hacia el alza que tenía y que despacito va queriendo empezar a caer. Si eso sucede para con el precio de Bitcoin, ahí yo le tengo grandes novedades y sorpresas y noticias a ustedes, que ya entiendo muy bien que ya se habrán podido llegar a dar cuenta. Si tenemos el acompañamiento de un precio que suceda esto como yo les dibujé en una línea y una flecha de color naranja, saben muy bien que podemos tomar herramienta de retroceso de Fibonacci, tomando desde el principio del movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista y sabemos muy bien que junto con nuestra configuración podríamos estar comprando en este punto del 70%, como podríamos estar comprando con confirmación en este punto del 90%. Pero para Joaquín, venís muy rápido. Mostrame bien la coordenada de esas zonas operativas de compra para yo poder anotarlas y ver cómo las puedo aprovechar en caso de que el precio de Bitcoin caiga realmente donde está ahora. Mirá. Zona operativa de compra, la primera va justamente desde los 64.839 dólares hasta más o menos los 64.598 dólares, ¿sí? Zona operativa de aproximadamente unos 250 pips. Y después tenemos la tercera zona operativa, o sea, la tercera en el sentido de la segunda de compra, que sería de la parte baja de la primera, que sería el punto del 90%. Lo que vamos a ver justamente es la coordenada que va desde los 64.342 hasta los 64.024. Familia, importantísimo dato de color que ustedes se tienen que llevar de esto. El precio de Bitcoin, podríamos llegar a estar utilizando estas dos zonas de compra si el precio de Bitcoin realmente donde se encuentra ahora acá, se encuentra en movimiento hacia la baja y va a caer hasta estos lugares. Si sucede eso, ahí yo podría comprar. Ahora, si el precio de Bitcoin decide no caer desde nuestra primera zona operativa de venta y decide querer seguir subiendo, esta métrica lo que va a hacer es cambiar en la estructura. Entonces, esas dos compras las tendríamos que borrar y esperar otras dos compras por punto de descuento del 70 o del 90%. ¿Sí? Familia, ¿se va entendiendo bien? ¿Están todos realmente ok? Nadie, ¿hay alguien que no haya entendido algo? Me lo hacen saber. Le pueden tomar captura de pantalla si quieren en la zona. Aprovecho y me hidrato un poquito mientras lo voy leyendo a ustedes en el chat. Muy bien, súper alineado, súper entendido, todo clarísimo. Perfecto, perfecto. Eso, familia, es en cuanto al precio de Bitcoin. Esto es en cuanto al precio de Bitcoin. Fíjense que en el precio de Bitcoin lo que vimos ya son lo que puede llegar a ser una estructura de manera macro para con su dirección y su tendencia.
Hemos visto de lo que es la parte de ventas en la parte de arriba, producto a que estamos en una venta ahora y el precio va cayendo de lo bonito. Así que felicitaciones a las personas que han copiado la zona, que han podido llegar a ingresar. Y después lo que sí podemos identificar en la parte de abajo, zonas de compra que teníamos marcadas ayer y actualización de algunas compras, como podrían llegar a ser por estructura, como recién lo estábamos mostrando, ¿sí? Así que buenísimo que todo se haya entendido bien. Vamos a dejar una alarmita acá, a ver si el precio luego llega y de esa manera a ver qué podemos aprovechar. Después vamos a irnos con otro mercado, vamos a irnos un poquito con índices, vamos a irnos un poquito con S&P 500. Y dentro de lo que es S&P 500 familia, a diferencia de lo que recién sucedía con Bitcoin, no hay mucho nuevo por qué hablar en sí, porque lo que van a poder encontrar en la gráfica es que tenemos las mismas zonas operativas, tanto de compra como también de venta, que teníamos marcado el día de ayer. Y la pregunta del millón es, pero para Joaquín, ¿por qué sucede eso? Porque familia, miren, si nosotros nos remontamos a lo que fue el día lunes 20 de julio, que literalmente fue por acá, por la mañana de acá, para que ustedes lo puedan entender, fíjense que nosotros teníamos primer zona operativa de venta, primer zona operativa de compra, y si ustedes se fijan, el precio no vino a mitigar ninguna de las dos zonas, ni la venta en la parte de arriba, ni la compra en la parte de abajo. Entonces, claro, al no estar actualizando ningún tipo de punto de interés, las zonas siguen siendo completamente las mismas, ¿sí? Joaquín, pero quiero saber bien a detalle por qué tengo esas zonas. Bien, ¿por qué nosotros grabamos estas sesiones y las subimos luego? Para que vos puedas ir a verlas luego y te puedas llevar de esa información y después la puedas estar aprovechando. Entonces, les voy a dar un ejemplo bien práctico y rápido. Si ustedes toman principio de movimiento bajista hasta el final de este movimiento bajista, van a ver que las dos primeras zonas operativas de venta en SP 500 son del 70 y del 90%. Entonces, van a ver que toda esta explicación de los puntos de las zonas operativas lo van a tener en la sesión de ayer, así que aprovechen a poder verlo, aprovechen a poder estar tomando notas, ¿sí? Perfecto, esto es en cuanto a SP 500. La verdad es que a mí este activo lo que más me gusta poder aprovechar siempre son compras, porque es un activo que más allá que tiene ciclos bajistas y que el precio cae y que podemos aprovechar lindas posiciones de venta, es un activo que en líneas generales mayormente tiene ciclo de desplazamientos alcistas, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos compras y nos vamos con un lindo movimiento, lo que nos garantizamos es de un lindo profit, de un lindo beneficio. Así que vamos a ver cómo el precio se desplaza, qué dispone para con nosotros y qué oportunidades vamos a poder llegar a estar obteniendo en el transcurso de tal vez las próximas horas, ¿sí? En base a eso, vamos a ir a otro activo también en el mercado de índices. Vamos a ir un poquito a lo que es USTEC, o también llamado lo que podría llegar a ser USD 100, o también llamado Nasdaq, porque creo que es uno de los activos que más sinónimos y más apodos tiene. ¿Y por qué digo todos por qué digo todos eh, las maneras que se lo dice en sí? Para que no confundir. O sea, porque hay personas que lo conocen como usted, que hay personas que lo conocen como Nasdaq, hay personas que lo conocen como USD 100. Entonces, al tener tanto apodo, tanto sobrenombre, como lo está diciendo ahí Maxi en el chat, está bueno poder decirlos todos para no confundir a nadie. Ahora bien, escuchen bien esto a continuación. En USD 100, familia, pasa exactamente lo mismo que está sucediendo con el precio de SP 500. Las mismas zonas operativas, tanto de compra como de venta que teníamos marcada el día de ayer, son las mismas que tenemos marcado el día de hoy. Tanto las ventas en la parte alta, como lo van a poder encontrar acá en este lugar del círculo, como también la compra en la parte baja, como lo van a poder encontrar en este otro círculo acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Esperar a que el precio llegue a alguna de las zonas y ver qué confirmación nos puede llegar a dar. Para ver no solo que el precio llegue a una zona, sino también ver la confirmación que el precio nos podría dar para nosotros ingresar dentro del mercado, ¿sí? Así que hay que esperar. Estamos mucho más cercanos a poder estar tal vez vendiendo en el precio de USD 100. Vamos a ver cómo el precio llega a nuestra primera zona de venta y qué confirmaciones podemos tener. Y si el precio realmente no quiere subir y de acá donde está ahora quiere caer, ya sabemos dónde comprarlo. Desde ahí viene el término que nosotros solemos decir mucho de está el precio acorralado. Está el precio acorralado y según lo que el precio quiera hacer, nosotros sabemos muy bien dónde le vamos a estar dando al gatillo y qué beneficio se va a poder estar obteniendo en base a eso, ¿sí? Así que si ustedes se fijan, la cotización hoy
de este hermoso índice es de 28.900 dólares y tenemos venta en los 29.100 como también en los 28.400. ¿Qué hay que hacer? Paciencia y esperar. Ponerte una alarma, aprovechar también a disfrutar del día y hacer algunos otros pendientes. Y cuando el precio llega a la zona, buscar confirmación y tomar decisiones. No hay mucho más que eso, ¿sí? Piensen en algo importante, que lo hablábamos hace minutos, que viene con mucha relación a lo que les voy a decir ahora. Escúchenlo bien, ¿eh? Recuerden que hoy no va a haber noticias y no va a haber fundamentales. Entonces, ¿qué sucede? En los mercados, en líneas generales, se van a mover de manera mucho más tranquila. Entonces, paciencia con eso. Paciencia con el mercado hoy, porque tal vez se comporta con una volatilidad muy baja y con movimientos muy, muy pequeños, muy cortitos y muy bajos y de un desplazamiento muy chiquito. Entonces, atención y cuidado con eso, ¿sí? Así que bueno, ya vimos mercado cripto, ya vimos lo que podría llegar a ser mercado de índices. Vamos a ir un poquito por mercado Forex, vamos a ir un poquito con Euro USD, familia. Miren, en Euro USD, en esta ocasión, para con este activo, sí tuvimos actualización de zonas operativas. Y estas actualizaciones de zonas operativas se miden no por la compra, porque la compra sí se encontraba marcada el día de ayer, sino que en este caso se marcan por las ventas. Miren, si nosotros logramos poder identificar este grandioso movimiento hacia la baja que el precio de SP500 hizo, perdón, de Euro USD hizo, lo que vamos a poder encontrar es que fue un movimiento tan fuerte hacia la baja que el mismo fue generando rompimientos de estructuras de piso por acá, por acá también. Entonces, es un movimiento lindo hacia la baja que te permite poder identificar de que desde el principio del movimiento bajista hasta acá hay liquidez de vendedores y podrían existir futuros movimientos hacia la baja. Entonces, desde ahí va todo lo importante que vamos a ver luego. Si nosotros vemos que hay una gran tendencia y una gran estructura bajista y sabemos que hay liquidez de vendedores, es donde nosotros debemos saber dónde podríamos volver a vender. Pero ahora bien, hay que saber identificar el punto correcto donde venderíamos. Entonces ahí es donde está realmente la parte importante donde nosotros vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, miren a continuación. Si ustedes toman el principio del movimiento bajista que inicia por acá, hasta el final del movimiento bajista que finaliza acá, toman la herramienta de retroceso de Fibonacci y automáticamente lo que se van a dar cuenta es que estas dos zonas operativas de venta, tanto la primera como la segunda, vienen producto a esta métrica, a este análisis. No hay mucho más por cual uno se tenga que preocupar. Ahora bien, puntos y detalles importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Más allá de que estas sean las ventas, nosotros no vamos a vender en cualquier lugar ni vamos a poner el stop loss en cualquier lugar. Supongamos que vendemos en esta segunda zona operativa de venta en el precio de Euro USD, vos tenés que considerar el stop loss, ponerlo por estructura un poquitito más arriba, como podría llegar a ser por acá. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, en la parte de arriba tenemos esta mecha que tiene liquidez y absorción de vendedores para caer y lo ponemos un poquito más. ¿Por qué existe un poco de liquidez un poco más arriba de la zona? Justamente por esto que estamos viendo acá. ¿Y qué podría ser el precio? Literalmente esto así. Viene a buscar la segunda zona operativa de venta, hacer un pequeño corrección y movimiento bajista y ir a buscar este punto de acá y de acá caer con fuerza. Si vos, en vez de poner el stop loss por estructura ahí, lo pones acá y el precio sobresale un poco de la zona, ahí estamos al horno porque el precio nos va a sacar de esa operativa y después tal vez hace el movimiento fuerte a favor, ¿sí? Esto es en cuanto a las primeras dos zonas operativas de venta en Euro USD que han sido actualizadas el día de hoy. Ahí Nico me pregunta, Juaco, me imagino que no debe ser ahí y debe ser ahí, ¿no? Joaco, ahí no podemos tirar FIBO en el último alto. En el último alto, ¿cuál último alto? No entiendo. ¿Cuál último alto? FIBO en el último alto. A ver, mirá. ¿Vos podés marcar la pantalla ahí con lo que podría ser la pizarra para poder entender antes de la zona de venta? Ah, vos decís acá, sí, ya te entendí. Vos decís tomar FIBO desde el principio del movimiento bajista de acá hasta el final de este movimiento bajista acá. Sí, la realidad es que como poder se puede, sin duda. Si vos te fijas bien, ya el precio vino a mitigar el 50% de descuento y de ahí el precio se fue desplomando. Es decir,
fíjate que tiene contribución a respetar de esto, y acá te deja libre justamente lo que podría llegar a ser el 90% de acá, como también el 70% de zona de descuento por acá. Pero hay algo importante que se tiene que saber identificar, ¿sí? Que estas dos zonas de venta, por estar marcándose por puntos de descuento del 70 y 90% de solo esta estructura hacia la baja, tiene de su firmeza, tiene de su volatilidad, tiene de su efectividad, pero la efectividad que va a estar teniendo algunas de estas dos zonas operativas de venta podrían llegar a ser mucho menor que cualquiera de estas dos zonas operativas de venta. ¿Y esto por qué? Porque es tomado estas dos ventas desde el principio del movimiento bajista hasta el final, es decir, fíjense qué estructura tan grande, y fíjense en que son ventas que están más arriba que estas dos ventitas que marcamos recién. Pero Nico, muy buen ojo, muy buen ojo, muy buena manera de estar viendo el mercado y muy buena manera de ser conscientes de que el precio podría ir a buscar esos dos puntos para poder identificar liquidez ahí y nosotros poder vender. Sin duda que son súper válidas. Es más, si ustedes quieren familia, lo que hacemos ahora es ponernos etiqueta de precio para poder marcárselo a ustedes y que lo puedan ver y le puedan anotar en cuadernillo, lo puedan sacarle captura de pantalla, lo que quieran. Lo que sí es importante poder advertir de esto, y fíjense en lo que les voy a decir a continuación, por favor. Si ustedes se fijan, nosotros estamos con un movimiento hacia la baja en Euro USD y que tranquilamente el precio puede caer a buscar nuestra primera zona operativa de compra y el precio generar ruptura de esta última estructura de piso o línea de soporte que teníamos por acá. Entonces, si eso pasa, automáticamente estas dos zonas de venta que estaban acá, vamos a tener que borrarlas y vamos a tener que modificarlas. Producto que si el precio cae con fuerza por acá y rompe esta última estructura de piso o línea de soporte, esta métrica va a estar cambiando, ¿sí? Se va entendiendo bien, familia, hasta ahí, porque ahí nos falta después la compra. Y la compra en precio de euro USD, vamos a poder encontrar que es de toda esta información que el precio nos dejó al momento de estar subiendo, ¿sí? Entonces, la primera zona realmente era la segunda zona operativa de compra que teníamos marcada del día de ayer. Entonces, atención y precaución con eso, que la zona es la misma, nada más que cambió el título o el rótulo desde en vez de segunda zona de compra, primera. Porque la primera de compra teníamos por acá. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Se entendió todo perfecto. Buenísimo, muy bien. Ahí dice Basti, algo así me pasó con Bitcoin hace unos días. Genial, genial, Basti, que te haya podido pasar y que lo hayas podido identificar y que te haya llevado de un aprendizaje de eso. Eso es algo realmente fabuloso. Siempre el mercado, ese muchas veces, como la vida, tiene cosas para poder enseñarnos y nosotros tenemos que ser muy receptivos al momento de poder aprenderlo, poder adquirirlo y poderlo aplicarlo para mejorar, siempre para mejorar. Acá la idea es siempre mantenerse agradecidos, mantenerse humildes y saber de que a fin de cuentas uno al tener esa humildad siempre está aperturado al nuevo aprendizaje. Y ese nuevo aprendizaje o ese modo aprendiz siempre te va a dar un mejor resultado. Entonces aprovechen siempre a obrar y accionar desde ese lugar porque realmente es hermoso los resultados que se pueden obtener, ¿sí? Así que bueno, gracias Nico ahí por comentar eso, de estas dos zonas operativas de venta scalper. La verdad que las voy a dejar marcadas en el gráfico, hasta inclusive también les puse una alarma. Vamos a ver qué hace el precio, vamos a ver. Por ahora todavía no nos dio ningún tipo de oportunidad o posibilidad operativa. Y ahora lo que sí vamos a hacer, vamos a ver el último activo, en el último mercado, vamos a ir un poquito a metales, ¿sí? A lo que podrían llegar a ser materias primas, donde en este caso vamos a estar viendo este hermoso activo que sinceramente luego de Bitcoin es uno particularmente para mí de mis favoritos, que siempre me ha podido dar buenas rentabilidades, ¿sí? Ahora bien, importantísimo lo que les quiero compartir y antes de ponernos en materia, de ver por qué tenemos estas zonas operativas marcadas, dónde esperamos el precio para poder comprar o vender, más allá de eso que ahora vamos a hablar, está bueno poder conversar de esto que les voy a decir ahora y que ustedes se puedan llevar de esta plenitud, ¿sí? Si ustedes se fijan, familia, en el precio del oro, nosotros tuvimos algunas zonas operativas que hemos llegado a marcar y actualizar en el transcurso de estos últimos días, no el sábado ni el domingo pasado, porque sabemos muy bien que es un mercado que estuvo cerrado en ese momento, pero sí que teníamos algunas zonas operativas para poder aprovechar. Y dentro de zonas operativas para aprovechar, miren, teníamos una compra por acá, otra compra por acá, una venta por acá, una compra por acá.
y otra venta por acá. Ustedes ahí en pantalla logran poder identificar los lindos movimientos a favor que el precio de Saus hizo al cual nosotros estábamos esperando. Realmente fueron divinos, ¿sí? Espero que lo hayan podido aprovechar porque este activo para con las proyecciones que fuimos dejando viene realmente en líneas generales pagando muy bien. La verdad que viene pagando muy bien. Ahora bien, entendiendo eso, lo que a nosotros nos hace poder identificar es dónde podríamos volver a operar nuevas posibilidades o nuevas oportunidades para con lo que es el precio de Saus, ¿sí? Entonces, fíjense en la continuación. Todo lo que el precio se estuvo desarrollando, todo lo que el precio se estuvo moviendo, ahora lo que nosotros tenemos que saber es dónde lo vamos a operar. Miren. Primero que nada, el precio de Saus, para lo que respecta a su estructura, podemos llegar a decir de que más allá de que haya hecho estos movimientos hacia el alza, retroceso y corrección, rompimiento de estructura de techo, línea de resistencia, movimiento hacia la baja, movimiento alcista nuevamente, rompimiento de estructura de techo, línea de soporte, más allá de estos pequeños movimientos que el precio del oro hizo, marcándonos en temporalidades medias una pequeña estructura y tendencia alcista. Más allá de eso, a mí lo que me marca una estructura fuerte puede llegar a ser esta línea de estructura de techo, línea de resistencia acá, que el precio no llegó a generar ruptura, simplemente dejó un poquito de mecha en la parte de arriba, es decir, hizo como un doble techo. Esta línea de estructura de techo o línea de resistencia, o ni que hablar las que están más arriba. Si yo veo que el precio del oro me empieza a romper alguna de estas estructuras de techo, línea de resistencia, ahí lo que yo tengo que hacer es empezar a anticiparme a un precio que va a empezar a subir con fuerza. Así como lo charlábamos el sábado en nuestra última juntada presencial, el precio de oro de South tiene ciclos y tiene momentos, como en gran parte muchos de los activos de los mercados, pero el precio del oro como que lo marca de manera mucho más exagerada. Es decir, cuando está alcista, por ahí tiene un periodo de varios meses alcista que el precio sube, rompe máximo histórico y sube, 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 pero cuando tiene movimientos hacia la baja, tiene ciclos bajistas que el precio cae, 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 cae y sigue cayendo. Entonces, atención para poder identificar cualquier tipo de estas dos oportunidades. Ahora bien, sean cualquiera de los dos tipos de escenarios que pueda llegar a presentar el precio del oro, las zonas operativas que nosotros hemos marcado no van a estar variando en cuanto al desplazamiento ese que el precio podría tener. ¿Por qué? La tercera y la cuarta zona operativa de compra en el precio de South son las mismas que teníamos marcadas ayer. Pero, acá va lo importante, la primera y la segunda zona operativa de compra que tenemos un poquito más arriba, estas dos, fueron actualizadas. ¿Por qué fueron actualizadas? Miren, si nosotros tomamos principio de este movimiento alcista hasta el final de este movimiento alcista, movimiento que cuando el precio sube genera un rompimiento de lo que podría llamarse estructura de techo o línea de resistencia. Entonces, claro, a mí me da la pauta de que es una estructura y una tendencia sumamente clara, que tiene mucho, o sea, promete mucho. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo mi herramienta de retroceso de Fibonacci, principio del movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista, y que encuentro de que estas dos zonas operativas de compra, como ustedes saben muy bien, está relacionado con el 70% y con el 90%. Entonces, ¿qué hago con eso? Espero paciente. Espero que el precio venga a buscar su información y con la información que puedo llegar a tener en la confirmación de mi estrategia, ahí tomo la decisión si ingreso o si no ingreso. Y algo importante que tenemos que saber identificar con relación a lo que hablábamos recién, es si ustedes se fijan, también podríamos llegar a tener el 50% por acá. Particularmente, yo capaz no lo operaría, yo esperaría un poquito más a que el precio caiga un poco más y estar comprándolo en el 70 o el 90, pero podría llegar a ser el 50% una zona de descuento para que el precio luego desde ahí explote hacia el alza. Habría que estar atentos y ver qué posibilidades o qué oportunidades nos puede llegar a dar, ¿sí? Eso es en cuanto a las compras que se han actualizado. Y la realidad para con esto, familia, en cuanto a la venta, no se actualizó. Es la misma venta que teníamos marcada de ayer. Nada más que ayer, justamente, esta venta estaba marcada con el título y el rótulo de segunda zona de venta y ahora es la primera. Porque la primera fue esta venta que ayer marcamos juntos, compartimos y teníamos en el grupo de School. Y es la venta que el precio ahora se encuentra desplomándose. Es decir, para las personas que copiaron las zonas y dejaron orden pendiente,
el precio de Saus, el precio del oro viene respetando de lo hermoso, ¿sí? Como otros activos, pero el precio de Saus en esta ocasión para estos últimos días viene respetando muy bien. Si ustedes se fijan, fuimos desde la zona operativa de compra en la parte de abajo hasta la zona operativa de venta en la parte alta y la zona de venta ahora cayendo y tal vez yendo a buscar nuestra compra nuevamente. Es decir, viene respetando muy bonito. Esto nos da la pauta de que seguimos validando nuestra estrategia, que seguimos viendo la efectividad que tiene y bueno, ahí es donde nos toca tener que saber aprovecharla, ¿sí? Cotización del precio de SAUS, del precio del oro, se encuentra por acá en los $4.053. En los 4.032 podemos estar comprando como también en los 4.124 podemos estar vendiendo. Tenemos otro precio correlado, vamos a esperar a ver qué es lo que quiere hacer. No creo que tengamos una oportunidad para operar en el precio del oro en el transcurso de estas próximas horas, o por lo menos en el transcurso de estos últimos minutos ya termina la sesión. Y la verdad es que veo un mercado en general, como lo decíamos recién, que está tranquilo producto a la falta de noticias y de fundamentales, ¿sí? Así que familia, me gustaría poder verlos a ustedes en el chat, que me puedan confirmar si realmente todo se ha entendido bien. Si hay algo que no se entendió bien, me lo hacen saber también, porque acá estamos disponibles para poder leernos, escucharnos, respondernos, acompañarnos, colaborarnos. Y se vienen grandes cosas por delante y lo mejor de todo esto es poder estar realmente preparados para poder saber aprovecharlo, ¿sí? Ahí lo veo a Maxi, todo súper claro, hermano. Buenísimo, se entendió todo perfecto, dice por ahí Tino. Fantástico, me alegro que así sea. Bueno, familia, ahora sí, tiempo de sesión finalizado. Cualquier tipo de duda o pregunta, saben que seguimos en contacto por nuestro grupo de WhatsApp y también por la plataforma de School. Así que no duden en contactarse con nosotros, no duden en preguntar. Acá el que no pregunta no aprende y el que no aprende nunca va a tener del resultado. Entonces, queremos que todos tengan el resultado, que todos estén en constante avance y que nadie se esté quedando en el camino, ¿sí? Así que familia, se los quiere, se los ama muchísimo. Dejo de grabar esta sesión y aprovecho y le pongo musiquita bien arriba para seguir con este grandioso martes, muy prometedor y muy abundante también. Así que familia, se los quiere, se los ama y nos vemos pronto. Chau, 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 chau. Chau.